¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Cristo procede de Dios. Ya he presentado otros videos referente a este tema. Se los voy a dejar al final, en la pantalla final de este video, para que ustedes lo puedan ver. Referente al engendramiento de Cristo. Cómo Cristo salió del Padre, cómo Cristo nació del Padre, fue engendrado por el Padre, por eso se le llama el Hijo unigénito, y este engendramiento, dice la Escritura, fue en los días de la eternidad. ¿Sí? Ya he presentado varios videos acerca de esto, ¿no? Cómo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y se refiere esa palabra principio a los días de la eternidad, según Proverbios 8, según Miqueas 5.2, etc. Pueden ver ustedes o repasar esos videos anteriores que se los voy a dejar en la pantalla final. Pero ahora quiero centrarme en la comparación que se hace en 1 Corintios capítulo 11 acerca del Padre y el Hijo y el varón y la mujer. Ustedes pueden leerlo completo después y poder sacar quizá más enseñanza, pero yo simplemente voy a anotar algunas cuestiones que tomé de este pasaje. La primera cuestión es que Pablo presenta que el varón es cabeza de la mujer. Esto está en el versículo 3. Pablo dice directamente, el varón es cabeza de la mujer. Anteriormente dice que Cristo es cabeza del varón. Pero esa es la relación, digamos, entre Dios y el hombre. Pero lo que yo quiero hacer es comparar la relación entre el varón y la mujer y el Padre y el Hijo. O sea, no la relación entre la divinidad y la humanidad, porque eso ya entraríamos en otra escala. Así que yo salteo esa cuestión porque no hace a lo que estamos estudiando ahora, que es el nacimiento de Cristo, cómo fue Cristo engendrado, o cómo es que salió de Dios, o cómo es que procede de Dios. Entonces, lo primero que dice es que el varón es cabeza de la mujer, sin entrar en los detalles sobre las malas interpretaciones que se hace del apóstol Pablo muchas veces, ¿no? Donde la gente a veces considera que Pablo es machista. No tiene nada que ver, es el orden terrenal de la iglesia en el cual Dios establece que el varón sea el líder espiritual de la casa, del hogar, etc., pero que obviamente eso conlleva una responsabilidad, ¿no es cierto? No vamos a entrar en eso, sino lo importante aquí es ver que el varón es cabeza de la mujer. Pero en el mismo pasaje, en el mismo versículo, dice Dios es cabeza de Cristo. De la misma manera que hay un orden entre el varón y la mujer, no una superioridad o un sometimiento de parte de la mujer al varón, no tiene nada que ver con eso, sino una sujeción de la mujer hacia el varón por un orden establecido por Dios. De la misma manera, Dios es cabeza de Cristo, por lo tanto, podemos esperar que haya una sujeción de parte de Cristo al Padre. Y cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo, se menciona ahí que el Padre sujetó al Hijo todas las cosas. Pero dice que esa sujeción que hizo el Padre de todas las cosas debajo de los pies del Hijo, excluye a aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, excluye al Padre. El Padre no fue sujetado debajo de los pies de Cristo, sino que Cristo mismo, dice el apóstol Pablo, se va a sujetar a Dios. Cristo mismo se va a sujetar al Padre. Entonces la sujeción que hay entre la mujer y el varón, una relación de sujeción, ¿sí? También hay una relación de sujeción entre Cristo y Dios el Padre. Pero, ¿qué es lo interesante ahora? Que el apóstol Pablo va a dar una explicación de por qué el varón es cabeza de la mujer. Y al ver esa explicación de por qué el varón es cabeza de la mujer, ahí podemos darnos cuenta de por qué Dios es cabeza de Cristo, ¿sí? Porque las relaciones son análogas. Entonces, cuando vamos al versículo 8 dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Cuál es la razón por la cual el varón es cabeza de la mujer? Porque la mujer salió del varón, procede del varón, salió del costado de Adán, fue tomado de su costilla. El hecho de que la mujer proceda del varón hace que el varón sea cabeza de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios sea cabeza de Cristo? Exactamente el mismo hecho, que Cristo procede de Dios. Jesucristo lo dice con estas palabras, yo salí de Dios. Y Miqueas 5.2 dice, sus salidas o su nacimiento son desde los días de la eternidad. Proverbios capítulo 8 dice que antes de que Dios formara los cielos y la tierra, ya había sido engendrada la sabiduría. Entonces, su engendramiento es exactamente algo análogo a lo que pasó entre Adán y Eva. Eva procede de Adán, por eso Adán es la cabeza de Eva. Por eso el varón es cabeza de la mujer.
Cristo procede del Padre, por eso es que Dios es cabeza de Cristo. Vamos a verlo también en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién dijo esto? El Padre se lo dijo al Hijo. El Padre se lo dijo a Cristo. Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué era lo que iban a hacer a su imagen? No solamente probablemente su apariencia física, el hecho de tener cabeza, brazos y todo eso, son cosas que no describe del todo las Escrituras, sino que también fue hecho a la imagen del Padre y el Hijo la relación que existía entre el varón y la mujer. Nos dice, varón y hembra los creó. Esto está en Génesis 1, 26 y 27. Pero no es hasta el capítulo 2, versículos 20 en adelante, que se describe de qué manera Eva llegó a existir. Porque en el capítulo 1 se menciona que Dios creó a los dos, varón y hembra. Pareciera que fue así de un golpe, pero en realidad no fue de un golpe. La descripción o el detalle de cómo fue la creación de Eva está en el capítulo 2, versículo 20. Y dice que Eva es engendrada de Adán. O sea, Eva fue tomada del costado de Adán. Yo no anoté todo por cuestión de espacio, pero ustedes lo pueden leer. Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. De su costado sacó una costilla y de esa costilla formó a Eva. O sea que Eva era de los genes de Adán, era engendrada, eso significa engendrado. Alguien que es engendrado es que comparte los genes con su progenitor, es decir, con aquel que lo engendró. En este caso fue Adán quien engendró a Eva. En realidad lo hizo Dios, ¿no? Como un acto milagroso, pero salió de su costado, salió de su costilla. O sea que era de su propia esencia, de su propia sustancia, de su propia naturaleza, que es lo que se dice de Cristo. Cristo dice que es la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de la sustancia ¿de quién? De Dios. Así como la mujer que llegó a ser, fue llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón procede. Cristo es llamado Dios porque de Dios procede. Y es divino como el Padre, ¿sí? Entonces la mujer no es de menor naturaleza que el hombre, es de la misma naturaleza que el hombre, por eso se llama varona, lo dice el mismo Génesis. De la misma manera, Cristo procede del Padre, procede de Dios, por eso es divino como el Padre es divino. Y por último quisiera mencionar que en Génesis capítulo 2, versículo 23, Adán hace una exclamación cuando ve a Eva y dice, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta exclamación es análoga a la exclamación que hace el Padre sobre el Hijo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 5, y el texto anterior que mencioné de Génesis está en Génesis 2:23. ¿Por qué hice esta comparación? Porque en los dos versículos es el progenitor hablando de quién fue engendrado y recalcando de que tiene sus propios genes. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y Adán dice, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Exactamente la misma expresión, pero quiero destacar un detalle más, que muchas veces los trinitarios tratan de manipular los textos para dar a entender de que Cristo no nació del Padre. Entonces cuando la expresión en Hebreos 1 dice, que en realidad también está en Salmos capítulo 2, dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, usan la palabra hoy, para determinar que no es un nacimiento en los días de la eternidad, como dice Miqueas, o como dice Proverbios 8. Entonces dicen, no, es un engendramiento por decreto, es por palabra nomás de Dios, pero en realidad Cristo no fue engendrado. Dicen, no, entonces la palabra hoy es simplemente un decreto de que fue engendrado. Pero si ustedes van al texto de Génesis, Adán dice exactamente lo mismo de Eva. Ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo dice así. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero en realidad había sido ya carne de su carne y hueso de su hueso cuando Dios la sacó de su costado. Es decir, ya cuando Dios la creó, la formó, antes de que se despertara Adán, ya era de su propia naturaleza. Solo que Adán reafirma que ella es su esposa y la reconoce como su mujer. Y la reconoce delante de todos como de su propia naturaleza. De todos los seres creados, Eva era la única persona que podía compartir en íntima comunión con Adán. Por eso es que el Padre no era que lo engendró en ese momento por un decreto, no, sino que tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, lo dice en ese momento para reafirmar delante de todos los ángeles que el único ser que puede compartir con el Padre la obra de la creación y compartir sus más íntimos designios es su Hijo. ¿Por qué? Porque es de su propia naturaleza y de su propia
sustancia. Así que quería compartir más o menos un pantallazo de lo que nos presenta 1 Corintios 11. ¿Por qué el hombre es cabeza de la mujer? Porque la mujer procede del hombre. ¿Por qué Dios es cabeza de Cristo? Porque Cristo procede de Dios. Salí de Dios, lo dice Cristo, Hijo engendrado, Hijo unigénito, son todas las expresiones que utiliza la Biblia, todas apuntan al mismo evento que es al nacimiento de Cristo en los días de la eternidad. Así que bueno, espero que les haya gustado este video cortito, pero espero que les sea de bendición. Les dejo ahora sí los otros videos relacionados para que puedan seguir más o menos el hilo con la misma temática. Antes de terminar quería pedirles que si tienen Twitter puedan seguirme en mi cuenta de Twitter, que voy a empezar a subir algunas cuestiones ahí, algunas cuestiones cortitas incluso en videos si Dios quiere. A medida que yo vaya teniendo el tiempo voy a ir subiendo material también ahí en la cuenta de Twitter. Mi idea es no centralizar todo el material y todo el contenido y todos los posteos en una sola red social, porque esta red social se puede caer en cualquier momento o el canal se puede cerrar en cualquier momento. No hay garantía ni seguridad de nada. Así que en Twitter, en Instagram y en Anchor, ¿sí?, que es una plataforma para podcast, estoy subiendo también materiales en MP3, así que pueden seguirme en Anchor y en Twitter, que ahí voy a empezar a subir material un poco más seguido. Así que bueno, gracias por haber visto este video. Si les gustó denle a like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y déjenme acá abajo todos sus comentarios. Les mando un abrazo a todos, que Dios les bendiga.